Hola, continuamos con nuestra serie de estudios en Filipenses, en aspectos de la vida cristiana, en esta hermosa carta del apóstol Pablo que fue escrita para una iglesia en particular, pero que afecta también nuestra vida. Estamos hablando sobre la expectativa de la vida cristiana, aquello que Dios espera de nosotros y aquello que nosotros también tenemos que esperar de nuestro andar con Cristo, un andar alto, conforme a su ejemplo. En el día de hoy estaremos hablando sobre la práctica, cómo se vive la vida cristiana, cuál es nuestra responsabilidad de una manera práctica y cotidiana. Y este pasaje que nos toca hoy es Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 18. Así que le pido que me acompañe. Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 18, dice así la palabra del Señor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Es hermoso el apóstol Pablo cerrando esta frase con ese concepto de gozarse, que es el espíritu de toda la carta, aprender a gozarse en el Señor y tener en Él ese gozo sublime, esa paz, esa alegría que viene del cielo. Pero específicamente hablando sobre la práctica de la vida cristiana, con esta expectativa de vivir una vida más alta en este mundo de lo que vive la gente de manera cotidiana, Él nos va a hablar del producto, Él va a hablar de la prudencia y Él va a detenerse un momento para hablar sobre la palabra. Ahora, ¿cuál es el producto de nuestra vida cristiana, de nuestra vida en sí misma? Dice así versículo 12, por tanto, y recuerden que esta frase o esta palabrita por tanto da la idea de estar tomando en cuenta lo que se venía hablando anteriormente. Es como diciendo, ya que hemos dicho tal cosa, consideremos lo siguiente. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Él habla de que ellos siempre habían obedecido, habla de la obediencia. Y es interesante que él dice como siempre, y va a mencionar, esté yo presente o no. Recuerden que en Filipenses capítulo 1, versículo 27, el apóstol decía para que ustedes compórtense como es digno del Evangelio, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Él les decía en aquel momento, compórtense correctamente, actúen de una manera adecuada, esté yo presente o no esté presente. Pero él les va a decir acá en este pasaje que ellos eran obedientes al Señor, a pesar de que el apóstol estuviera o no estuviera, por más que ellos no tuvieran su presencia ni nadie que les estuviera controlando. Y la idea también de la obediencia tiene como base la obra del Señor Jesucristo. Recuerden versículo 8 donde dice que Cristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él habla de la obediencia en la vida cristiana y siempre dice obedecieron, obedezcan de esta manera, sigan comportándose de esta manera, sigan produciendo una vida cristiana que esté adecuada a la expectativa que se tiene de ustedes. El producto de la vida cristiana es la obediencia, pero también el producto de la vida cristiana es la ocupación. Dice el texto así, versículo 12, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El apóstol no está hablando aquí de la salvación por obras, porque está totalmente en contra de lo que dice la palabra de Dios. Somos salvos por gracia, no por aquello que nosotros hemos hecho. No hay ninguna obra que nos pueda salvar, ni tampoco está hablando de la pérdida de la salvación, porque en Filipenses 1:6 el apóstol dice que el que comenzó la obra a nosotros la va a completar. Él se refiere con la palabra ocuparse a exteriorizar algo, obrar hacia afuera, es decir, de una manera muy enfática, manifiesten su salvación, que otros puedan ver que ustedes son salvos.
Somos salvos por la gracia de Cristo. Hemos sido salvados en el pasado por haber confiado, depositado nuestra fe en el Señor Jesucristo, pero en el presente nuestra salvación tiene que hacerse manifiesta, tiene que hacerse patente, tiene que notarse que somos salvos. Se tiene que poder ver y poder distinguir que somos ciudadanos del cielo, como decía en estudios anteriores el apóstol Pablo. La verdad es que ocuparse de la salvación implica vivir la salvación como un hecho cotidiano, un hecho presente, donde por medio del obrar del Espíritu Santo somos purificados de los pecados y andamos en novedad de vida. De eso está hablando el apóstol Pablo, no de perder la salvación o no de alcanzar la salvación por medio de alguna cosa que nosotros podamos hacer. Pero también él va a hablar así del origen en este producto que está tratando de mostrarnos que es posible tener en la vida cristiana. Y él dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El texto es clave, Dios es el que produce. Dios nos salvó no por obras, pero Dios sí nos salvó para obras, según dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Nosotros tenemos la responsabilidad de vivir una vida cristiana que manifieste el hecho de que somos salvos y que podamos andar en la carrera cristiana haciendo aquellas cosas que Dios espera de nosotros. Y dice el texto que es Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer. Ahora, claro, usted y yo también conocemos algunas personas que parece que nunca hubieran tenido una intención de querer ni hacer algo por el Señor Jesucristo. Bueno, allí hay un problema de desconexión espiritual, porque cuando una persona está conectada espiritualmente con el Señor, cuando tiene una vida de comunión con Él, Dios inmediatamente lo mueve para ir hacia donde Él quiere. Algunas personas preguntan, ¿cuál es la voluntad de Dios? Yo puedo decirles sencillamente que la voluntad de Dios es que hagamos la voluntad de Dios. Dios nos manda a orar, a tener comunión con Él. Si hacemos eso, inmediatamente vamos a estar haciendo aquellas cosas que Él quiere que hagamos. Así que de esta manera podemos estar ocupados en nuestra salvación de una manera práctica y cotidiana, obedeciendo, pero sabiendo que el origen de esta capacidad, de este producto de la vida cristiana, es Dios mismo interesado en generar cosas en nosotros. ¿No es cierto que cuando oramos sobre un tema, Dios nos mueve para hacerlo? ¿No es cierto que cuando estamos leyendo la palabra de Dios sobre un tema específico, Dios nos da idea de cómo podemos encararlo? Dios es el que genera una motivación interna para que podamos desarrollar grandes cosas. Si las ideas que tenemos vienen de Dios, podemos estar seguros que estamos en el camino de Dios. Él produce así el querer como el hacer. Ese es el producto de la vida cristiana. Esa tiene que ver con la práctica de la vida cristiana. Esa es la expectativa de la vida cristiana. Que Dios esté generando este tipo de cosas. Pero el texto en versículos 14 y 15 nos habla de la prudencia. Porque algunas personas no entienden bien lo que es ser cristianos y se confunden y empiezan a vivir de una manera un poquito confundida. Versículo 14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis, o para que en la práctica se pueda ver que son irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. La palabra todo implica todas las cosas, es decir, todo lo referente a la vida. Todos nosotros pasamos una sola vez por este mundo y todos nosotros tenemos un ámbito en el cual nos desarrollamos. Algunos de nosotros a veces tenemos la idea de que podemos crear diferentes estancos para la vida. Somos una cosa en la iglesia, somos otra cosa en el trabajo, somos otra cosa en nuestra casa, somos otra cosa en la calle, y vivimos la vida sin mezclar esas cosas. Dios dice que todo lo que nosotros hagamos tiene que ver con todos los aspectos de la vida, y Él dice, haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Cuando tenemos diferentes estancos en la vida, a veces nos manejamos con una cierta conducta, digamos, en el mundo, en el trabajo, y cuando vamos a la iglesia queremos vivir con una conducta diferente. Y lamentablemente lo que traemos de arrastre de la conducta que tenemos en el mundo, lo llevamos a la iglesia también. Si fuéramos íntegros y fuéramos en todos lados exactamente igual, les puedo asegurar que no habría muchísimos problemas de los que nosotros tenemos. Y dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. La palabra murmurar es la palabra que implica hablar en secreto o conspirar. Allí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 10, dice lo siguiente, ni murmuréis como algunos de ellos
murmuraron y perecieron por el destructor. Y está hablando así del pueblo de Israel, que tuvo el hábito de murmurar, en algún caso contra Moisés, en otro caso contra la misma persona de Dios. Y murmurar implicaba hablar en secreto, conspirar, quejarse. Fíjense Juan capítulo 7, versículos 12 y 13, al 13, lo que dice la palabra del Señor. Dice, había gran murmullo acerca de él, acerca del Señor Jesucristo, entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo de los judíos. ¿Saben? Había gran murmullo. Y algunos decían, no es bueno. Y dentro de ese murmurar respecto al Señor Jesucristo no lo hacían abiertamente, tenían temor. Y muchos estaban condicionando la mente del pueblo, hablando mal de él. En muchas ocasiones la murmuración se relaciona directamente con una rebelión moral, mientras que las contiendas que se mencionan acá tienen que ver con una rebelión intelectual en contra de la persona de Dios. A veces murmuramos y es nuestra rebelión moral, y a veces tenemos contiendas y es una rebelión intelectual. Estamos teniendo una actitud intelectual en contra de Dios y sus cosas, pero la palabra nos dice, ustedes deberían resplandecer como luminares en el mundo. Y el concepto de resplandecer nos hace acordar a Mateo capítulo 5, versículo 14, donde dice que nosotros somos la luz del mundo. Y dice que debemos ser irreprensibles siendo la luz del mundo. Y el concepto de irreprensible es sin censura, libre de todo asfalto o defecto. No hay nada para señalar, no hay nada para cuestionar. Pero también dice que deberíamos ser irreprensibles y sencillos. Y el concepto de sencillo nos está hablando de un vino que no se mezclaba con agua o un metal que no se unía con otros metales. O sea, era algo puro totalmente. No habla de sencillez en el tema de ser llano o simple, habla en el tema de ser puro completamente. Tenemos que ser irreprensibles y tenemos que ser sencillos, viviendo de una manera distinta en esta generación que es perversa, con manchas, pero nosotros vivir diferentes, mostrando que somos hijos de Dios, haciendo todo sin rebelión moral, sin rebelión espiritual, sin rebelión intelectual, viviendo de una manera correcta, con prudencia. Pero versículos 16 al 18, Pablo va a hablar un poquito sobre la palabra, dice, asidos a la palabra de vida. La palabra asidos implica extender algo a una persona, ofrecer algo. Y la idea no es de estar agarrado de la palabra, sino la idea es de tomar la palabra y extenderla. Yo estoy aferrado a la palabra, pero se la doy a otros para que otros puedan conocerla. Y este es el concepto que Pablo quiere transmitir. Si yo vivo de una manera adecuada, estoy ocupado, estoy obediente, estoy entendiendo que Dios es el que produce todas las cosas, el hacer como el querer, estoy siendo una persona prudente, dejando de lado una manera mala de vivir, teniendo no rebelión intelectual, sino sumisión intelectual, no rebelión moral, sino sumisión moral delante del Señor, puedo entender de esta manera que mi responsabilidad es tomar la palabra de Dios y extendérsela a otros, asidos de la palabra de Dios. Yo estoy aferrado, pero en otro punto hay personas que están recibiendo la palabra de Dios. Y cuando yo ofrezco el Evangelio a otros, mi vida va a tener un sentido. Pero no puedo ofrecer el Evangelio a otros si mi vida es una vida llena de murmuraciones, contiendas, y no se resplandece la luz del Evangelio en mí. Habla después el apóstol Pablo de libación, de sacrificio, de servicio. La palabra libación estaba hablando de una ofrenda líquida sobre un sacrificio. La palabra sacrificio estaba implicando a la víctima misma que se sacrificaba en el altar de Dios. Pero la palabra servicio era la palabra que se utilizaba para definir el servicio que un ciudadano brindaba por su país. Ahora, note que todo esto nos habla de la práctica de la vida cristiana. Dios espera que vivamos de una manera distinta, ocupados en lo que Dios quiere, ocupados en nuestra salvación, viviendo nuestra salvación con sacrificio, entregando nuestro ser, sirviendo como un ciudadano puede servir a su país. Y al final, si estamos asidos de la palabra de Dios de esta manera, compartiendo la palabra a otros, podemos estar seguros que Dios se agradará y nos gozaremos en el Señor Jesucristo. Dice asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Gracias por compartir este tiempo estudiando juntos aspectos de la vida cristiana. Le invito para nuestra próxima lección en los próximos días. Dios le bendiga.